Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital, análisis, opiniones, conversaciones de temas formales e informales del panorama digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com. Amigos, un saludo para todos en este nuevo encuentro que nos reúne en sus dispositivos de pantalla a través de iVoox, Spotify, iTunes, TuneIn Radio y Google, con una emisión más de su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Andrés Barrios, una voz con imagen y credibilidad. El confinamiento ya cumple varios días. Los ciudadanos resguardados en sus hogares, al lado de su familia, amigos o allegados, cambian las rutinas de un colectivo que se había desapegado del concepto de hogar, el compartir en familia y desarrollar actividades de entretenimiento y juego en conjunto. Escenario que saca a flote instintos de preservación de la raza humana, pero a su vez confluye con malquerencias de para quienes prima el egoísmo del bien propio y la avaricia. No te desconectes de www.andresbarriosrubio.com. Clase política que, apegados a sus malquerencias, hacen el mayor esfuerzo por destruir y no construir, aprovecharse de los recursos destinados a las clases menos favorecidas y aflorar su famosa corrupción. Estamento dirigente que nada está distante del sector bancario, que se hace el de la vista gorda para ayudar a los empresarios y el público en este instante de coyuntura. Ayudas del gobierno que se quedan en el camino, buenas intenciones en un momento clave en donde la unión hace la fuerza y los que se las quieren dar de vivos sacan su casta de malandros que tanto daño hace al colectivo social. El ciberespacio tiene un panorama digital. Construcción de identidad desde las ansias de reconocimiento y protagonismo de los mandatarios locales y funcionarios del gobierno central. Prepotencia que camufla grandes debilidades. Vicepresidenta, ministros, senadores, alcaldes y concejales son el primer reflejo del comportamiento social. Pelea de egos, transgresión de funciones, ofensas personales que se hacen públicas y dejan en el ambiente los conflictos del poder. El mejor ejemplo está en Cartagena, donde el alcalde William Dow y concejales terminaron una sesión a través de plataformas sociales a madrazo limpio. Por lo menos la mitad de la culpa de la situación en que se encuentra actualmente Cartagena es culpa de los coadministradores, corresponsables, ustedes concejales, ustedes son los culpables de la situación que está pasando ahora en Cartagena y ahora se los vienen a tirar de santurrones, por Dios. Presidente, ¿Qué les pasa? Señor alcalde. En cuanto a pedirme... Presidente, señor alcalde, déjenlo que termine. No, señor alcalde. Respeten ustedes, no acepto interrupción, estoy hablando. Cuando yo termino puedes hablar tú. No acepto que me interrumpas. Entonces, si ustedes quieren respeto, respeten ustedes también. Respeten al alcalde, respeten a mis funcionarios. Ustedes son unos truanes. Y yo culpo a ustedes, maricas, putas. ¿Y este man qué le pasa? Ya, señor alcalde. Presidente. No, yo no voy a aceptar esta vaina, David. A mí me respeta ese tipo. Una falta de respeto. Respeten ustedes. No, respeta tú, huevón. Respeta tú. Respeta tú. Lo que pasa es que tú Diga, presidente. Presidente, ¿usted cree que es uno? ¡Déjenlo! Falta de respeto, no solo con ellos, sino con el país. Evidencia más clara de que se perdieron todas las proporciones y el respeto por el otro. El escenario, el contexto y la figura que se representan no cuenta para nada. Claro ejemplo de la necesidad que se tiene de reformar las bases de la educación para recobrar las normas éticas. El sujeto se debe reconocer no solo como individuo, sino como parte del eslabón social, persona que sostiene relaciones e interacciones recíprocas con el entorno familiar, vecinal, laboral y fraternal, grupo primario que sienta las bases de correlación con el colectivo social del escenario local, regional, nacional e internacional. A un clic de distancia está Panorama Digital. Confrontación política que trasciende el escenario local e impacta el entramado nacional. Disputa permanente del Concejo de Cartagena con su alcalde en busca de desestabilizar el poder local y hacer de las suyas en medio de la emergencia. Mezquindad que quiere que la heroica siga en el limbo como en los últimos años.
Por ello, el alcalde William Dow, al darse cuenta de su error, pidió disculpas en los medios de la costa como El Heraldo, pero no se arrepiente de cantar la tabla a la clase política tradicional. El que peca y reza, empata, dice el argot popular. Bueno, le pido disculpas a la ciudadanía de Cartagena por los términos soeces que utilicé, pero eso sí, porque fui provocado por el consejo, por eso fue que lo utilicé. Ellos me volaron la piedra y hay que ver las declaraciones anteriores a lo mío, no es solo el pedacito ese que salió por internet. Y ¿qué más tengo que decir? Se les canté la tabla. Les dije lo mismo que toda la ciudadanía cartagenera les quiere decir, pero no ha tenido la oportunidad. Y eso que todavía falta más. Bueno, quiero decir que creo que es una canallada que ante esta pandemia, esta crisis del coronavirus que estamos padeciendo, los políticos, politiqueros estos se dedican a pescar en río revuelto, a ver cómo me meten en problemas, a ver cómo me denuncian, a ver cómo me ofenden, cómo me irrespetan, y no solo a mí, sino a todo mi equipo de gobierno. Inteligencia social que le falta para asumir lo políticamente correcto y no dejarse provocar por los zorros políticos que tienen claro cómo es el negocio de la política y por años llevan en los cargos públicos aprovechándose de las coyunturas del momento. Destellos de corrupción, malevolencias de la clase política que se ven en sobrecostos, apropiación indebida de recursos, macabras contrataciones y demás hechos que han quedado en evidencia en medio de este aislamiento. Solo basta escuchar este audio de Noticias Caracol, donde el alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido, trata de justificar los sobrecostos de los mercados que se compran con dineros públicos para llegar a las clases menos favorecidas. 3 facturas con las cuales sacamos promedios y se contrató. El contrato fue hace unos 8 días, cuando estaban todo el proceso del inicio del decreto 417 nacional, donde empezó a escasear ciertos alimentos, oscilaban bastantes productos entre unos y otros. Hay libra de chocolate a 9.000, el cloro nosotros compramos cloro a 4.000 algo, hoy en día está a 7.000. La empresa tiene un objeto amplio, el objeto nos especifica que ellos pueden distribuir, tienen las facultades y cumple con toda la normatividad vigente para poder contratar y suministrar elementos de víveres, de abarrotes. Evidente corrupción, sobrecostos y contratación de empresas a dedo con razones y objetos sociales que no cumplen con el objeto del contrato. Desviación de recursos que aprovecha la coyuntura y la necesidad de la población. Abuso de autoridad que llama a preguntar dónde están los entes de control y quién les pone freno a estos caudillos de pueblo. Por lo pronto, tranquiliza que el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anuncia acciones en mesa conjunta con la Contraloría. Y hoy instalaremos una mesa con la Contraloría Departamental para que se haga el mismo seguimiento a cada uno de los 116 municipios ante las denuncias de posibles sobrecostos e irregularidades en la adquisición de mercados para las familias más necesitadas durante esta época de cuarentena. Desvío evidente de recursos que debían ser para las familias vulnerables y no los corruptos de la clase política. Despilfarro de los dineros públicos que genera el caos en medio de la población sin alimentos, en confinamiento, donde sienten que si no los mata el coronavirus, lo hará el hambre. Desesperación que los lleva a las calles, como se escucha en medio de las protestas en este audio del Ojo de la Noche de Noticias Caracol. Porque no nos ha llegado las ayudas que nos prometió la alcaldesa. Nos dijo que nos quedáramos en casa, que las ayudas iban a llegar y nunca llegaron. Nos dijeron que los servicios nunca nos los iban a cortar. Nos lo están cortando. Las ayudas que se estaban dando, los bonos alimentarios para los colegios, nunca ha llegado. Promesas y solo promesas. Nada ha llegado y la angustia acosa cuando hay niños y adultos mayores que cuidar. Una necesidad que saca a la gente a las calles violando todas las restricciones del aislamiento e incluso el cuidado propio, como se percibe en este testimonio en medio de la protesta en las calles de Bogotá. Necesidad ha sacado a la gente de sus hogares. Por eso les pedimos, señores, que hagan presencia, analicen esta situación, estos focos de infección, adulto mayor, niños, madres gestantes en necesidad. Por favor, colaboren, ayúdenos a pasar esta pandemia. Ayuda para pasar la pandemia y superar cada una de las afugias que se viven día tras día en un momento en que quienes viven de actividades informales la ven muy dura frente al momento y la incertidumbre del futuro próximo. El sentido común no permite comprender cómo es
es posible que desadaptados salgan a la calle a propagar el virus por no conservar la cuarentena, extranjeros en carros de lujo circulando por las carreteras colombianas o médico que llega de Brasil y sin respetar las restricciones asiste a reuniones sociales y contagia a otros galenos, con lo cual viola su labor de compromiso social, hecho que muchos quieren bajar de perfil y casi dejar desapercibido, pero uno de los asistentes, que pidió ocultar su identidad, sí tuvo el carácter de admitir en Blue Radio que tuvieron una reunión a la que asistió quien llegó de Brasil y no guardó el aislamiento. Tuvieron, digamos, como una reunión chiquita donde le partieron una torta y le soplaron de a otro ayudante quirúrgico. El que llegó de Brasil pues salió positivo para coronavirus y están empezando a salir positivos también los otros ayudantes. Positivos de los ayudantes, que todo hace presumir ya cobró la vida de una persona. Estado de inconsciencia que refleja lo poco que ha servido ver los ejemplos de Estados Unidos, España, Italia, Ecuador, entre otros países donde el virus superó todo lo imaginable. Es claro que la gente no se toma en serio el peligro que se vive con el COVID-19. La gente no se lo estaba tomando tan en serio, seguían de pronto como desayunando juntos en el mismo sitio, no se ponían tapabocas afuera, lavado de manos, digamos, no era tanto como mucha gente, pues como haciendo o cometiendo el pecado que mucha gente, incluyéndome de pronto a mí, tuvo al principio, que fue como no tomarse tan en serio la cosa. No tomarse en serio la cosa implicó que un centro asistencial como el Politécnico de Olaya tuviera que cerrar sus puertas en este momento para investigar lo ocurrido al tiempo que desinfecta sus salas, instante complicado en el que se necesitan camas y centros de atención que ahora deben asumir la irresponsabilidad de un galeno que fue a Brasil y se pasó por la faja el aislamiento preventivo en su momento, ese mismo que el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, omitió y asistió a una reunión con sus homólogos en la Casa de Nariño para días después comunicar en Twitter el positivo de sus resultados de coronavirus. Este es un mensaje para contarles que acabo de recibir hace unos minutos los resultados de la prueba de coronavirus que me hice el pasado martes. El resultado dio positivo. Quiero señalar que algunas personas intentan ocultar a veces estos resultados. Eso no es una actitud responsable ni seria. Quiero decirles que todos debemos seguir un ejemplo. Al primer síntoma que tengamos de esta enfermedad debemos acudir a los centros médicos. Totalmente cierto. Todos debemos seguir el ejemplo y no es propiamente el de Juan Carlos López. Escenario complejo que tiene múltiples aristas, pero un solo pedido: que se cumpla el lema del presidente Iván Duque Márquez: el que la hace, la paga. Un plan de choque que se conocerá o se conoce a partir de este momento como el plan de choque: el que la hace, la paga. Es claro que esta pandemia deja tareas pendientes: el reformular las bases del estamento educativo colombiano para encauzar la formación de seres que comprendan su función social, restituir la concepción de familia y la constitución de lazos fuertes y sinceros de amistad. La particularidad del momento demostró que este tiempo, cuando más amigos se tiene desde los escenarios digitales, es el momento de mayor soledad del ser humano. Personas que desde su anonimato ven pasar las horas y los días en su solitario aislamiento. Andrés Barrios tiene el panorama digital. Los elementos que acá han escuchado, con el apoyo de los hechos sustentados por los protagonistas, dieron pie a la columna de opinión que esta semana en Pulso.com hemos titulado Confinamiento, saca a flote los instintos del colectivo social. Sus comentarios los esperamos como siempre en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios impone su sello digital. De cada uno depende cambiar la actitud y permitir que las buenas costumbres permanezcan. Las rutinas que ahora se adquieren se deben interiorizar y constituir en hábitos que restablecen el orden perdido. Mejores sujetos para una nueva sociedad que desde el cambio particular deja de lado las aversiones y promueve la transformación de un estado en donde todos tienen su espacio en las dinámicas productivas. Metamorfosis de concebir los procesos políticos, económicos y sociales donde no tiene cabida los malos instintos de la clase dirigencial y los repudiados que hacen caso omiso al peligro e irresponsablemente propagan el virus al interior del colectivo colombiano. www.andresbarriosrubio.com. Panorama digital. En 8 días nos volveremos a encontrar en nuestra cita semanal en sus dispositivos de pantalla a través de iVoox, Spotify, iTunes, TuneIn Radio y Google, con una emisión más de este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital, análisis, opiniones, conversaciones de temas formales e informales del panorama digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com.